Hola, buenos días, bienvenidos a otro vídeo, ¿vale? De nuestros cursos de física para alumnos de BAU, preparación de ingreso en la AGM y AGBS. Mi nombre es Javier y vamos a hacer hoy unos repasos de ejercicios tipo que tendríamos para campo gravitatorio. Vamos a ir comenzando ya con el primero, cual nos dice que tenemos dos satélites artificiales S1 y S2 que describen órbitas circulares alrededor de la Tierra con radios de 7.000 y 8.650 kilómetros. Están contenidos en el mismo plano. Nos pide qué relación tenemos entre los periodos, cuál es la relación de las velocidades y la relación entre aceleraciones. Bueno, nosotros para el primero vamos a partir de la tercera ley de Kepler, ya conocida, la de que el cociente del periodo al cuadrado partido por el radio al cubo es constante. Por lo tanto, igualándolo para los dos planetas, lo que vamos a hacer es pasar este aquí debajo multiplicando y este aquí arriba, perdón, dividiendo y este radio al cubo multiplicando. De tal manera que ahora este cuadrado y este cuadrado que los vamos a quitar pasarían aquí a forma de raíz. Y metiendo aquí el dato de los 7.000 kilómetros al cubo y los 8.650 kilómetros al cubo, respectivamente abajo, tendríamos que este cociente toma un valor de 0,75. Luego, despejando el t sub 1, tendríamos esa relación, que el periodo del primero son 3/4 partes que el segundo. Para la relación de las velocidades, la velocidad nosotros la vamos a poder poner como la velocidad angular de esta relación, ¿de acuerdo? Que es la que vamos a utilizar. Esto de aquí es su propia definición, ¿vale? 2pi partido por el periodo. Luego lo que hacemos es el cociente de V1 entre V2 con sus respectivos datos. Simplificaríamos el 2pi entre el 2pi. Y ahora aquí importante, este R1 se va a multiplicar por el segundo periodo y lo pondremos como numerador, ¿de acuerdo? Y este R2 por este t sub 1 los multiplicaríamos y los pondríamos como denominador. Esta sería la relación que tenemos de V1 entre V2. Análogamente, nosotros aquí los periodos los teníamos ya en funcionamiento, es decir, nos va a quedar, si hacemos este cociente, que 4pi por el radio del primero al cuadrado entre el radio del primero al cubo será igual a 4pi cuadrado por el radio del segundo al cuadrado y el radio del segundo al cubo. Simplificaríamos esta expresión, pasaríamos el v sub 1 aquí a la derecha multiplicando, con lo cual el R2 sube aquí arriba, que es el que tendríamos, y de nuevo los cuadrados pasan en forma de raíz. Sustituiríamos aquí el valor de 8.650, aquí el valor de 7.000, quedando que V1 entre V2 tiene un valor aproximadamente de 1,11 y ya despejando V1 sería 1,11 por V2, como tenemos aquí puesto. Para la tercera parte, acordaos que la aceleración centrípeta era el cociente del cuadrado de la velocidad entre el radio. Haríamos lo mismo para el primer y el segundo. Lo indicaríamos aquí y ahora de nuevo multiplicando en cruz, V1 cuadrado por segundo radio va arriba, R1 por V sub 2 cuadrado se nos iría abajo, ¿de acuerdo? Y de esa relación que teníamos de antes, ¿vale? El cuadrado de la velocidad del primero entre el cuadrado de la velocidad del segundo, el radio del segundo entre el radio del primero. Es decir, llegamos a la conclusión de que la aceleración centrípeta del primero entre el segundo es el cociente de los cuadrados de los radios. Sustituiríamos de nuevo 8.650 al cuadrado, 7.000 que nos quedaría al cuadrado, esto va a ser aproximadamente 1,53 y ya despejando tendríamos la aceleración centrípeta del primero en función de la del segundo. Y ya tendríamos el primer ejemplo acabado. Pasamos al siguiente. Dice, sabiendo que la distancia de Marte al Sol es 1,523 unidades astronómicas, dice calcular el periodo de Marte en años terrestres. Dice la unidad astronómica es la distancia media de la Tierra al Sol. Cogeríamos tercera ley de Kepler, la igualamos, sustituimos el periodo del primero puesto que es un año, ¿de acuerdo?
partido de una unidad astronómica, pondríamos el periodo de Marte, ¿vale?, al cuadrado y la relación que teníamos desde esa distancia al cubo. Despejaríamos y al haber tenido la primera en función de años, tendríamos aquí el periodo de Marte en años. Ejercicio 3. Dice, dos planetas de masas iguales orbitan alrededor de una estrella de masa mucho mayor. El planeta 1 describe una órbita circular con este radio de 1 por 10 a la 8 kilómetros con un periodo de 2 años. El planeta 2 describe una órbita elíptica cuya distancia más próxima a la estrella es igual a R1 y la más alejada es de 1,8 por 10 a la 8 kilómetros. Nos dice, ¿cuál es el periodo de rotación del planeta 2? Bueno, para ello tendremos que calcular el radio medio, que va a ser el del afelio más el del perihelio. Con lo cual sumamos el que nos decía, ¿de acuerdo?, el más cercano y el más alejado, como es igual a R1, pues sería de 1 por 10 a la 8, 1,8 por 10 a la 8, nos queda un radio medio de 1,4 por 10 a la 8. Esto sería para el planeta 2. Aplicaríamos de nuevo ley de Kepler, las igualaríamos, sustituiríamos el valor del periodo y el de los radios, y al despejar este periodo, como nos ha venido la unidad del periodo en años, obtendríamos que el periodo del segundo es aproximadamente de 3,3 años. ¿De acuerdo? Nos dice aquí como conclusión que el periodo del segundo de 3,3 años es que tiene un periodo mayor porque está más lejos de la estrella y orbita más lentamente. Por eso tarda más en hacer la oscilación. Dice el siguiente. Calcular el valor del campo gravitatorio de la estrella internacional, que estaría por aquí, ¿vale?, la estación internacional, conocido que la gravedad en la superficie terrestre es de 9,81 metros segundo cuadrado, que el radio en la Tierra es de 6.370 kilómetros y que la altura sobre la superficie es de 400 kilómetros. Como el centro de la gravedad de la Tierra está aquí, para calcular el radio será el radio de la Tierra más la altura sobre la superficie, lo que hemos puesto aquí, que tendría esta distancia en kilómetros y en sistema internacional está en metros. Por lo tanto, ahora tendríamos que G sub 0, que es G por masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado, podríamos sacar que G por mt será la gravedad en la superficie por el radio de la Tierra al cuadrado. Luego la gravedad o la intensidad del campo a esa altura, que es G por m, es lo que hemos puesto como G sub 0 radio de la Tierra al cuadrado. Esto ya lo habíamos calculado. Lo dividiríamos entre el radio de la órbita, cuando es que el radio de la Tierra más la altura, y tendríamos por lo tanto un valor del campo gravitatorio de 8,6 o aproximadamente de 8,7 metros partido por segundo al cuadrado. Para el siguiente ejemplo nos pide calcular la masa del Sol a partir de la del periodo y distancia de la Tierra de una unidad astronómica. Nos indica que el dato G, constante universal, el valor de la unidad astronómica y el periodo. Bueno, nosotros tendríamos que por la tercera ley de Kepler el periodo al cuadrado entre el radio al cubo es lo mismo que 4pi al cuadrado entre la constante de gravitación por la masa. Es la tercera ley de Kepler, que es la que vamos a usar. Pasaríamos nuestro periodo a unidades del sistema internacional, ¿vale? Un año son 365 días por 24 horas, 60 minutos y 60 segundos. Y nos da un valor de 3,15 por 10 a las 7 segundos. Y calcularíamos el radio. De la expresión que tendríamos, despejando la masa, esta pasaría aquí multiplicando y este periodo de aquí dividiendo, tendríamos que masa sería igual a 4pi cuadrado, el r cubo pasa multiplicando y el periodo dividiendo, lo vamos a hacer aquí. Si queréis, t cuadrado por g por m igual a 4pi cuadrado por radio al cubo, masa es igual a 4pi cuadrado por radio al cubo entre constante por periodo al cuadrado. Sustituyendo los valores que teníamos para el enunciado, concluimos que la masa del Sol va a ser aproximadamente de 2,01 por 10 a la 30 kilogramos. ¿Vale? Ya tendríamos este acabado. Bueno, esto es importante.
de qué diferentes maneras puedo calcular la masa de la Tierra, sobre todo para cuando tengamos problemas en los que no nos viene como dato y vamos a necesitar hallarlo y tenerlo para hallar la pregunta. Dice la primera, podremos utilizar, o método 1, el periodo orbital, Tierra-Luna y la distancia. Tendríamos la distancia, que de la Tierra a la Luna es de 384.400 kilómetros, y que el periodo, ¿vale?, de la órbita sería de 27,31 días. Entonces, de la tercera ley de Kepler, la masa de la Tierra, que es 4pi cuadrado radio al cubo entre el periodo al cuadrado por g, le vamos a sacar, sustituyendo los datos, y ya lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Dice, método 2. Podríamos utilizar el valor del campo en la superficie terrestre y el radio de la Tierra. Si nosotros tenemos la intensidad del campo en la superficie, que es de 9,81 metros segundo cuadrado, y tenemos el radio de la Tierra, que es de 6.370 kilómetros, basta con sustituir en la intensidad del campo gravitatorio. Esta masa la tendríamos que despejar, luego el radio de la Tierra pasa multiplicando a la intensidad del campo y nuestra constante pasa dividiendo. Y ahí tendríamos la masa de la Tierra. Sustituiríamos y teníamos, bueno, la aproximación 5,976. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente sería este de aquí para calcular el valor de la masa cuando no lo tenemos. Vamos con el siguiente. Dice calcular a qué altura se halla un satélite geoestacionario. ¿Qué significa geoestacionario? Que siempre va a estar sobre el mismo punto de la superficie terrestre, es decir, que el periodo de revolución nos va a coincidir. Dice que mantiene su posición sobre el mismo punto de la Tierra. Dice su periodo orbital después de 24 horas, pues eso sobre la Tierra, obviamente. Nos dice cuál es la velocidad orbital. Para ello nos dan la intensidad del campo gravitatorio en la superficie y el radio de la Luna. Bueno, satélite. Estás manteniendo una órbita circular que nos atrae la fuerza gravitatoria, que nos opone hacia afuera la fuerza centrípeta. Esa es la condición de la órbita. Por lo tanto, sustituyendo su valor y su valor, simplificaríamos radio y cuadrado, masa con masa, y despejando de aquí, vamos a tener lo siguiente. G por m partido por r, ¿de acuerdo? Igual a velocidad al cuadrado. Y esa velocidad ya sabíamos que era 4pi cuadrado por radio al cuadrado partido del periodo al cuadrado. Eso es lo que era la g por la m, ¿de acuerdo? Por otro lado, g sub 0, la intensidad en el campo gravitatorio, será igual a g por m entre el radio de la Tierra. Luego, g sub m es igual a g sub 0 por radio de la Tierra al cuadrado. ¿Qué concluimos de aquí? Que al sustituir esto, el g por m, será gravedad en la superficie, radio de la Tierra al cuadrado, y esta r que dividía pasaría multiplicando aquí. ¿Veis? Lo tenéis ahí puesto. Ahora, por otro lado, tendríamos que el periodo es el de 24 horas, que es el del giro del planeta Tierra, lo que tiene este valor en segundos. Y ya cogiendo de aquí esta expresión, concluiríamos que nuestro radio al cubo sería g sub 0, radio de la Tierra al cuadrado por periodo al cuadrado, entre 4pi cuadrado. Es decir, que este cubo pasaría como raíz cúbica, lo que tenemos aquí. Sustituiríamos, pues, el dato de la intensidad del campo gravitatorio, radio terrestre en metros al cuadrado, el periodo en segundos, partido 4pi cuadrado, y obtendríamos ya aquí esta distancia. ¿De acuerdo? Bueno, esta distancia es aproximadamente de 42.000 kilómetros, pero hay que tener en cuenta que son 42.000 desde el objeto hasta el centro de la Tierra. Luego, si ese radio es de 42.000, tengo el radio de la Tierra, para despejar la altura sobre la superficie, será el radio de la órbita menos el radio terrestre, lo que nos da una altura sobre la superficie de 36.000 kilómetros. Y ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Venga, pasamos al siguiente. Dice Galileo observó que las lunas de Júpiter en 1610. Descubre que Io, el satélite más cercano a Júpiter que pudo observar en su época, poseía un periodo orbital de 1,8 días.
y estimó que el radio de su órbita era 3 veces el diámetro de Júpiter. Asimismo, encontró que el periodo orbital de Calisto, la cuarta luna más alejada de Júpiter, era de 16,7 días. Con estos datos, suponiendo órbitas circulares y utilizando el dato de que el radio de Júpiter es de 7,15 por 10 a la 7 metros y el dato de la constante de gravitación universal, se nos pide el valor de la masa de Júpiter y determinar el radio de la órbita de Calisto. Bueno, pues vamos con ello. Nosotros tenemos aquí la condición de la órbita, ¿vale? Fuerza gravitatoria es igual a fuerza centrípeta. Sustituimos el valor de la gravitatoria, el de la centrípeta, simplificamos masa del satélite, simplificamos radio y llegamos a la conclusión de que la constante por la masa del planeta entre radio es igual a velocidad al cuadrado. Habíamos deducido, por otro lado, que la velocidad circular, ¿vale? En el movimiento circular, la velocidad lineal, que era omega por r, era lo mismo que 2pi entre t, que es omega por r. Luego, si tenemos esta velocidad y yo la elevo aquí al cuadrado, es donde siempre sacamos esta igualdad. Que la constante por la masa del planeta entre radio es 4 por pi al cuadrado por radio al cuadrado entre el periodo al cuadrado. Y por otro lado, por la tercera ley de Kepler, si el periodo al cuadrado entre el radio al cubo era constante, era porque era igual a 4pi cuadrado entre g y m. ¿Correcto? Entonces, esta masa será por lo tanto 4pi cuadrado por radio al cubo partido de la intensidad de la constante de gravitación por el periodo al cuadrado. ¿De acuerdo? Pasamos el radio a metros, el periodo a días, operamos y nos queda que es aproximadamente de 1,93 por 10 a la 27 kilogramos. ¿De acuerdo? Bueno, como vemos aquí más o menos, como indica, del orden de 10 a la 3 veces la de la Tierra. Para calcular el radio orbital de Calisto, empleamos de nuevo la tercera ley de Kepler. Teniendo en cuenta que este cociente es constante, igualaríamos sustituyendo el periodo, sustituyendo el radio, sustituyendo el nuevo periodo, ¿de acuerdo? Aquí el radio, acordaos que era por esto, era 16 tal. Tendríamos el cubo del radio de Calisto y despejando y sustituyendo los datos antes puestos, obtendríamos este radio en metros, lo que nos va a dar aproximadamente de 1,89 por 10 a la 9 metros. Y ya le tendríamos ahí acabado. Vale, vamos a ver. Siguiente, dice, el 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética lanza al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Este describía una órbita de 586 kilómetros sobre la superficie terrestre. Dice, suponiendo que la órbita era circular, nos pedía en primer lugar calcular el periodo de rotación del satélite en su órbita alrededor de la Tierra y la velocidad a la que giraba el Sputnik y la aceleración centrípeta. Bueno, de nuevo, como estamos haciendo en estos ejemplos, escribiríamos la condición de la órbita, la velocidad lineal en función del radio y del periodo, escribíamos aquí las expresiones de las dos fuerzas, que simplificando nos daban la velocidad al cuadrado, es decir, 4pi cuadrado por radio al cuadrado entre periodo al cubo, y despejaríamos el valor del periodo. Tenemos en cuenta que aquí este radio va a ser el radio de la Tierra más la altura pasada a metros, ¿de acuerdo? Y esto nos da un periodo de, como tenemos aquí, 5.776,55 segundos, aproximadamente 1,6 horas. Por lo tanto, ahora para hallar el valor de la velocidad sería 2pi por r partido por el periodo que hemos hallado, ¿de acuerdo? Y esa velocidad nos queda de 7.565,49 metros partido por segundo. Por último, para la aceleración centrípeta sería el valor que hemos calculado, ¿vale? 7.565 al cuadrado partido por el radio de la órbita. Acordaos, por favor, que esa altura más radio terrestre es pesado en metros.
lo que nos sale una aceleración de 8,23 metros partido por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Otra manera que tendríamos de calcularlo a través de la definición, puesto que la aceleración centrípeta es la intensidad del campo gravitatorio, hubiera sido utilizando la fórmula con el radio de la órbita, lo que nos va a dar el mismo valor. Y ya ahí le tendríamos acabado. Bueno, vamos con el siguiente. Acordaos que en los problemas de gravitación y de campo gravitatorio hay mucho problema de hallar razón, cociente, qué proporción, ¿vale? ¿Qué relación? Nos dice cuál es la relación entre tu peso en la Tierra y tu peso en Marte y en Júpiter. Para ello nos dan el radio de la Tierra, la masa de los planetas en función del de la Tierra y los radios de estos dos planetas. Bueno, definíamos el peso como masa por gravedad, es decir, masa por intensidad del campo gravitatorio, ¿correcto? Dice en la superficie la distancia es el radio. Entonces nosotros haríamos primero el cociente, tendríamos para la Tierra y para Marte. Aplicamos la definición, que sería masa, constante de gravitación, masa del planeta, radio de la Tierra al cuadrado, masa, constante de gravitación, masa de Marte, radio de Marte al cuadrado. Simplificaríamos pasando este de aquí y este de aquí al numerador y el radio de la Tierra por masa de Marte al denominador, radio de la Tierra al cuadrado. Esta masa de la Tierra esta masa de Marte nos venía como 0,107 por masa de la Tierra. Simplificaríamos esas masas de la Tierra y ya lo que tendríamos aquí, si os fijáis bien, sería que nos queda de 2,66, ¿de acuerdo? Sustituyendo los datos que tenemos. El radio de Marte, el radio de la Tierra y el cociente. Luego nos quedaría que el peso en la Tierra entre el peso en Marte es de 2,66, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el peso en la Tierra sería de 2,66 veces el peso de Marte. Análogamente va a ser esta operación entre el peso de la Tierra y el peso de Júpiter, ¿de acuerdo? Vale. Por lo tanto, aquí este nos va a quedar de 1 entre 318, correcto, que nos quedaría así. Vale, radio de Marte, ahí habría que darle la vuelta, este es con un 1 por el radio de Marte al cuadrado, 318 radio de la Tierra al cuadrado, es decir, este nos va a tener que quedar de la siguiente manera, peso en la Tierra, 318 veces el de el peso en Júpiter, ¿vale? Bueno. Venga, pasamos al siguiente. La operación aquí sería la misma, la podéis hacer vosotros y ya está. Venga, pasamos al siguiente. Nos dice, calcula el punto de equilibrio gravitatorio, donde el campo es nulo, entre la Tierra y la Luna. Y nos dicen, la masa de la Tierra es 81 veces la masa de la Luna. Bueno, vamos a vernos en esta figura que tenemos aquí, centro de la Luna, centro de la Tierra. La distancia entre los centros yo la voy a llamar D. Luego aquel punto en el que el campo es nulo, si desde la Luna es X, desde la Tierra le llamaré D menos X. ¿Vale? Bueno, ¿qué planteamiento vamos a hacer? Pues este de aquí. Principio de superposición. En el punto de equilibrio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los campos tienen que ser iguales. Luego el campo desde la Tierra, G, masa de la Tierra, por la distancia que hemos definido, D menos X al cuadrado, tiene que ser igual a la intensidad del campo que nos hace la Luna, que es G, masa de la Luna, y esa distancia X al cuadrado. Indica cómo ponemos aquí, extraemos la raíz cuadrada en ambos términos, ¿de acuerdo? Para eliminar los cuadrados. Bueno, pues vamos a ver esto de aquí cómo lo haríamos. Vamos a usar la relación de que la masa en la Tierra es 81 veces la masa en la Luna, y entonces este MT pasa a ser 81 ml, como lo tenemos aquí. Y ya ml y ml se nos va a ir, quedando por lo tanto, vamos a ponerlo por aquí, que 81 entre d menos x, correcto, al cuadrado sería igual a 1 entre x cuadrado. ¿Sí? Bueno, lo que hacemos es elevar a ambos lados una raíz cuadrada para que cuadrado, cuadrado
y 81 se puedan operar, quedando esta relación de aquí. Multiplicaríamos en cruz 9x igual a d menos x, pasaríamos esta x a la izquierda sumando, ¿de acuerdo? Y esta x dividida será d entre 10, o lo que es lo mismo, x es igual a 0,1 por d, ¿de acuerdo? Y d menos x, por lo tanto, nos queda 0,9d. ¿Qué vamos a concluir? Pues que esto está más cerca de la Tierra, que es obvio, ¿no? Si d menos x es 9 veces la distancia, perdón, más cerca de la Luna, ¿vale? Si este de aquí, que hemos dicho, nos quedaba que d menos x es 0,9d, pues fijaos dónde está, prácticamente aquí. Y x es 0,1 veces esta distancia, ¿de acuerdo? Bueno. Dice, segundo método, si no conozco la relación entre las masas. Bueno, aquí no la estaba dando, pero vamos a ver cómo se podría hacer y despejar. Bueno, volvemos a lo mismo, masa de la Tierra de menos x cuadrado, masa de la Luna x cuadrado. A ambos lados elevamos raíces cuadradas, no pasa nada porque quede con las masas, ¿eh? Lo importante es quitarla de las x. Y entonces pasaríamos esta x multiplicando a la izquierda y el de menos x a la derecha, es decir, x raíz de mt será igual a d menos x, todo ello por raíz de ml, ¿correcto? Bueno, vamos a operar esto de aquí, quedaría x raíz de mt es igual a d raíz de ml menos x raíz de ml. Y esta raíz que resta la voy a pasar a la izquierda, ¿lo veis que viene ahí? Y dejamos a la derecha solo el d por raíz de ml. Lo que vamos a hacer en el penúltimo paso es que, como todo depende de x, saco la x factor común que multiplica raíz masa de la Tierra más raíz masa de la Luna igual a d por raíz de ml. Y esto último que multiplica nos pasaría dividiendo. Con lo cual tenemos aquí la distancia, ¿vale? En función de las masas de los planetas. Venga, vamos con el siguiente, chicos. Y nos dice, un planeta esférico tiene la misma densidad media que la Tierra, pero la mitad de radio. Nos dice calcular la aceleración en su superficie, la intensidad del campo gravitatorio, el periodo orbital de un satélite situado a 400 metros de altura y el valor del campo en el interior del planeta. Nos dan para ello como datos gravedad en la superficie terrestre y radio terrestre. Bueno, pues vamos a ver, nos dan radio de la Tierra, gravedad en la superficie y sabemos que el radio del planeta es la mitad que el de la Tierra. Bueno, nosotros la densidad la definimos como masa entre volumen y el volumen para una esfera, ¿vale? Es un planeta, es 4pi tercios por el radio al cubo. Esto va a ser nuestra densidad. Como las densidades son iguales, yo las voy a igualar y lo primero que puedo observar es que el 4 tercios de pi y 4 tercios de pi se nos va. Y vamos a poner lo que habíamos dicho antes, que el radio de ese planeta era el radio de la Tierra entre 2, ¿de acuerdo? Luego, al elevarlo al cubo, porque nos viene aquí al cubo, nos queda el radio de la Tierra al cubo, ¿vale? Partido de 2 al cubo. Bueno, pues este radio al cubo y este radio al cubo ya de momento se nos van a ir y vamos a ver qué podemos hacer con él. Yo tengo masa de la Tierra igual a masa del planeta entre 1 y entre 8. Entonces, esto de aquí, masa del planeta entre 1/8, es lo mismo que 8 entre 1 por la masa del planeta. Es decir, concluimos que la masa de la Tierra es 8 veces la masa del planeta. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro? Bueno, vamos ahora con los campos. Campo o intensidad de campo en cualquier punto para el radio de un planeta, pues será constante masa del planeta por el cuadrado del radio del planeta dividiendo. La intensidad del campo en la superficie terrestre, pues solamente es con el radio de la Tierra. Entonces nosotros tendríamos, con la condición de que la masa del planeta por 8 era la masa de la Tierra, concluimos que la masa del planeta es la masa de la Tierra entre 8. Por eso, aquí la masa del planeta lo sustituyo entre masa de la Tierra entre 8. Teníamos que el radio del planeta era la mitad del radio de la Tierra. Luego, al estar al cuadrado, el radio de la Tierra al cuadrado entre 2 al cuadrado. ¿Vale?
Bueno, pues vamos a ver qué vamos operando. Vamos a ver, yo esta G la voy a seguir dejando. Esta masa de la Tierra que multiplica la sacaré fuera multiplicando. Y este radio de la Tierra lo sacaré dentro, ¿correcto? Con lo cual aquí quedaría 1/8 entre 1/4. Es con lo que tenéis que tener cuidado, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Y si yo tengo 1/4 entre 1/8, mejor dicho, 1/8 entre 1/4, es este por este arriba, que es 1/4, y este por este abajo. Por eso aquí nos deja él 4/8. Venga, si ahora nos fijamos, esto de aquí, ¿qué es? La intensidad en la superficie terrestre. Y si 4/8 lo simplifico, ¿qué me queda? 1/2. Luego concluimos que la intensidad del campo gravitatorio en el planeta pues es G sub 0 por 1/2, es decir, la mitad de la intensidad del campo en la superficie terrestre. Sustituyo su valor por 9,8 y ya tenemos lo que nos pedían, ¿vale? La intensidad del campo en el planeta. Bueno, vamos ahora con el siguiente. Nos hablaban a 400 kilómetros. Luego ahora voy a tener un radio, que es el radio del planeta, más esa altura. Pues el radio del planeta era la mitad que el de la Tierra, lo dejamos aquí indicado, le sumo esa altura y ya tengo el radio, ¿vale? Ponemos la condición de órbita de un satélite, acordaos, un satélite en una órbita tiene dos fuerzas, que era fuerza gravitatoria y fuerza centrífuga, que están los de aquí, que sustituidas son estas de aquí, como ya hemos visto, que simplificando nos da esta velocidad. Ya habíamos concluido por tercera ley de Kepler, ¿vale? Que ya lo hemos visto antes, que al meter este valor aquí, nos queda entonces que G por la masa del planeta entre radio es velocidad al cuadrado, que es elevar todo esto, pues ya lo hemos elevado. Y ahora de esta expresión despejo el periodo al cuadrado, que nos va a quedar 4pi cuadrado por radio al cubo entre la constante por la masa del planeta. Vamos ahora a la intensidad del campo, ¿vale? Que hace el planeta. Y lo que vamos a dejar es G por m del planeta despejado. Luego será G del planeta por radio del planeta al cuadrado, ¿correcto? Y esto combinado con la ley de Kepler, GMP, ¿vale? Que es lo que viene aquí abajo, sea lo mismo que poner la intensidad del campo del planeta por el radio del planeta al cuadrado. Ya por último lo que hacemos es este cuadrado pasarlo en forma de raíz y en la expresión final sustituimos nuestros datos, teniendo todo este periodo, ¿de acuerdo? Que sería de 6.049 segundos. Es decir, un periodo aproximado de 1,68 horas. ¿Vale? Claro. Seguimos. Ahora para el cálculo del campo en el interior del planeta. Bueno, vamos a ver. Los datos que vamos a tener sobre la superficie de la Tierra, que es radio del planeta, y masa del planeta. Sobre esta de aquí, nosotros lo que vamos a tener es una masa m con un radio r. Ese radio es inferior al radio del planeta. Vamos entonces a esta condición. Nos decía que la intensidad del campo, que es G masa del planeta, radio del planeta, nos había quedado de 4,9 metros por segundo al cuadrado. La intensidad en el interior será G, la masa del cuerpo, por el radio al cuadrado. Esta masa, mejor dicho, está mal dicho. Esto será la masa del planeta, pero no cuando tiene todo el radio, ¿eh? Vamos a diferenciar entre que aquí tengo masa del planeta, pero si lo tengo aquí será la masa del planeta con el radio R, el pequeñito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué era la densidad? La masa entre el volumen. ¿Qué teníamos aquí? Pues era la masa del planeta, 4 tercios de pi por el radio del planeta al cuadrado. ¿Qué vamos a tener ahora? Que como la densidad es la misma, es decir, la densidad, esto es indiferentemente del volumen que tenga mi planeta, lo igualaré ahora a esa masa más pequeña por 4 tercios de pi por ese radio más pequeño al cubo. Simplificaremos el 4 tercios de pi, el 4 tercios de pi y ponemos la masa inferior en función de la masa total del planeta. Y esa va a ser que la masa será igual a la masa del planeta por el radio interior al cubo por el radio del planeta al cubo. Bueno, pues eso es lo que vamos a sustituir aquí, ¿vale? Para calcular la intensidad interior. Meteríamos aquí el valor de m pequeña,
Simplificaríamos la expresión quedando que el campo interior será la constante masa del planeta por el nuevo radio, el pequeñito, partido por el radio del planeta al cubo. ¿De acuerdo? Y así como pone aquí, pues la intensidad, ¿vale?, que vamos a tener será para la superficie G, masa del planeta, radio del planeta al cuadrado, para el interior, en función de esto, ¿vale? Que lo que hacemos aquí simplemente es despejar, mirad bien. Lo que vamos a hacer es ponerle al cuadrado y aquí poner un radio del planeta. Entonces ya veis que este se va a sustituir con este. Por lo tanto nos queda que G en el interior, que sería DOP por R entre RP. Y ya lo tendríamos ahí calculado. Venga, vamos con el siguiente. Dice, dada la relación entre las masas y los radios de la Tierra y Marte, ¿cuál será la velocidad de escape de Marte? Nos da intensidad en la superficie, radio de la Tierra, nos dice la masa de Marte en función de la Tierra y el radio de Marte en función de la Tierra. Bueno, deducimos la expresión de la velocidad de escape de Marte. Vale, pues a ver qué era esto. Nosotros tenemos esto, tenemos una superficie donde vamos a tener una energía cinética, una superficie en la que por un radio vamos a tener una energía potencial y como nos dice, de escape irá a un punto infinito, ¿de acuerdo?, donde esa velocidad va a quedar en función del radio y ahí va a ser cero, va a tener una energía nula y va a tener un radio infinito, lo cual es inversamente proporcional a la energía potencial. Luego esa potencial también es nula. ¿De acuerdo? Vale, con lo cual concluimos que toda la inicial se igualará a cero. Por lo tanto, esta potencial que resta pasará a la derecha sumando, simplificaríamos las masas y esa velocidad que vamos a despejar será la velocidad de escape, que toma esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros vamos a sustituir ahora la masa de Marte como masa de la Tierra entre 9 y el radio de Marte como 0,5 veces el radio de la Tierra. ¿Vale? Pero vemos aquí que de nuevo no nos da ni la constante ni la masa de la Tierra. Bueno, pues la vamos a calcular a partir de la definición de el campo gravitatorio, porque nos lo dan en la superficie. Entonces diríamos, si G sub 0 es G masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado y eso nos vale 9,8, ¿de acuerdo? Este radio de la Tierra que divide pasará multiplicando. Luego me queda que G por masa de la Tierra será igual a G sub 0 por el radio al cuadrado de la Tierra. Y esa expresión es la que vamos a sustituir aquí. ¿De acuerdo? Aquí es donde la vamos a meter. Y vamos a operar y simplificar. De tal manera que el radio de la Tierra se nos irá, ¿vale? Hemos metido los valores y ya nos quedaría 2G sub 0, radio de la Tierra, partido de 0,9, 0,5 por 9. Sustituiríamos y ya obtendríamos aquí nuestra velocidad de escape, ¿vale? De 5.267,34, es decir, aproximadamente 5.300. Bueno, con este hemos acabado un vídeo, ya os digo, de problemas muy típicos, el de velocidad de escape, los de las leyes de Kepler, el de calcular en función de que nos dan que el radio de uno es la mitad que el del otro. Iros mirando, por favor, todos los vídeos restantes, hay un montón hechos, ¿de acuerdo? Y cualquier duda, pues bueno, nos vais preguntando.